Bendiciones, Dios te bendiga, qué honor nuevamente estar por aquí, conseguirnos nuevamente porque el Señor lo está permitiendo maravillosamente. Tengo el compromiso de entregarte esta palabra de mucha edificación y bendición que va a ser para tu vida, ¿ok? Pero que el Espíritu Santo me ayude a transmitirla, que Él me ayude a desenvolverme, que Él me ayude en todo para poder transmitir esta palabra como Él la puso en mi corazón y como Él lo desea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero comenzar con el tema referente como el Espíritu Santo ponía esta enseñanza a nivel personal, que lo he experimentado, lo he vivido, y también de la manera que Dios me lo revelaba a través de la palabra. Y aquí vamos a aprender que la palabra de Dios es importante escudriñarla, leerla, pero verla del ángulo de la enseñanza y de la sabiduría que Dios nos está mostrando la palabra. Es importante que a veces el mismo texto o el mismo versículo, no todo el tiempo Dios te revela en el mismo ángulo el mensaje. Y quiero que realmente entendamos bien del ángulo de lo que Dios nos quiere enseñar a través de este mensaje. Porque no quiero transmitir un mensaje egoísta, no quiero transmitir un mensaje que realmente quiera mostrarte que Dios sea malo, no. Lo que quiero hacerte entender a través de esta palabra es lo que Dios puso y sembró en mi corazón para que puedas llevarte lo que Dios te quiere hablar a nivel personal y a nivel espiritual en tu vida y en tu corazón, ¿ok? El tema es el siguiente: no somos más buenos que Dios, no somos más buenos que Dios. Y quiero comenzar como te dije anteriormente, o sea, yo a nivel personal en mis experiencias, porque eso me ha ayudado a madurar y a entender que a veces queremos ser más buenos que Dios y nos damos durísimo o llevamos fracaso en la vida, cuando realmente no es que vamos a ser malos, orgullosos, o que vamos a ser personas que realmente vamos a querer tomar la venganza. No, nada de eso es lo que quiero transmitir. Pero quiero hacerte entender que no somos más buenos que Dios, y cuando Dios nos habla o nos advierte o nos quiere apartar personas, amistades, lugares, sitios, o cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros queremos llevarle la contraria, queriendo decirle a Dios qué debe de hacer o qué va a hacer, es ahí cuando a veces Dios no agarra, como quien dice, lucha muchas veces con nosotros. Hay veces que Dios sí agarra lucha y empieza a convencernos hasta que realmente nos convence, pero hay momentos donde Dios dice, bueno, tú lo decidiste, tú lo quisiste así, pues así va a ser. Y es ahí donde realmente uno se da como quien dice, ay Dios mío, yo debí escucharte, yo debí hacer tu voluntad, o yo debí atender lo que tú querías hacerme entender. Esto me lleva a Moisés. La Biblia nos enseña realmente muchas cosas de muchas veces de personas que quisieron ser más buenas que Dios y a la final le salió, como quien dice, su recompensa de haber no escuchado a Dios. En una oportunidad a mí me pasó una de las tantas, porque me he dado varias veces, pero una de las tantas que me marcó muchísimo fue específicamente con una persona, y no me pasó a mí nada más. Me pasó con otra persona que salíamos a las calles a ministrar la palabra, a llevar la palabra, a evangelizar, y recuerdo que esta hermana y yo nos pusimos alarmáticas. Alarmática, llorar y pedirle a Dios que nos ayudara por una persona que vivía en la calle. Literalmente no era la primera vez que me pasaba, pero a veces uno tiene que llevar sus experiencias para uno entender que uno no es más bueno que Dios. En aquella oportunidad la hermana me llama preocupada y me dice, Migdeli, yo no puedo permitir que esta persona duerma más en la calle, no, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer, y era un llantín, y yo, no, es verdad, Dios, ayúdanos por favor económicamente, tú tienes que hacer algo. Claro, ahí nosotros le estábamos demostrando lo que teníamos en nuestro corazón a Dios, pero no sobrepasarnos a ser más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios no evita el proceso en las personas. Quizás el dolor, lo incómodo de la situación de las personas, es para poder trabajar el corazón de las personas. A mí me quedó muy claro. Y yo no juzgo a las personas que están en las calles, yo no juzgo a las personas que están pasando por momentos difíciles y circunstancias. De hecho, soy ahora del tipo de persona que no me gusta
intervenir en el proceso de cada persona que Dios le está haciendo. A veces yo sé que Dios está interviniendo en la vida de una persona con un proceso difícil y yo no me meto aún queriendo ayudarlo, ayudarla o hacerle entender algo, pero no. ¿Por qué? Porque ese proceso es lo que lo va a ayudar a crecer y a madurar y a valorar a Dios. En aquel entonces me acuerdo que yo lloraba y le decía, Señor, ayúdanos porque necesitamos ayudar a esta persona. Y nosotros queriendo ser más buenos que Dios, me da risa porque fue algo que literalmente a mi Dios ahí me enseñó que yo no soy más buena que Él. Bueno, Dios nos escuchó la oración y nos dio el dinero y nosotros le estábamos buscando prácticamente la ayuda a la persona para que trabajara. Y bueno, llegó el momento de yo entregarle el dinero a la persona para que saliera de las calles, no sé qué más. Era un señor mayor, por cierto. Resulta que la persona se nos desapareció, deshació del dinero, no supimos en qué, después lo vimos, empezó a tratarnos mal, empezó a decirnos, en mi caso a mí me trató malísimo, que no me metiera en su vida, que si él no había comprado el taladro para trabajar en la obra era porque no quería, que no sé qué, no tenía explicación del dinero y todo eso. Yo me sentía yo me sentía muy mal, yo me sentía, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque y ahí Dios me hizo entender. Lo primero que yo escuché de Dios en ese mismo momento fue: tú no eres más buena que Dios. Tú no eres más buena que yo. Y yo ahí entendí, yo dije, Dios mío, yo siento que aquí yo quise ser más buena que tú y por eso tú permitiste esto, porque tú sabes el proceso que esta persona estaba experimentando, porque realmente esta persona todavía no había madurado. Y ahí entendí que no nada más se trata de orar, sino también de aceptar lo que Dios quiere hacer en cada vida, en cada persona, en aceptar lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Y a veces es difícil ver familia, amigos, personas que realmente uno dice, Dios mío, me duele lo que esa persona está pasando, no me gustaría verlo en esas condiciones, no me gustaría ver a esa persona de esa manera, pero Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está tratando. Y como ya yo aprendí de tantas cosas que he experimentado y viviendo, realmente he entendido que no puedo estorbar el proceso de cada persona. La otra vez me pasó con una persona muy cercana, estaba en un proceso muy difícil, de verdad yo sabía que Dios la estaba como que apretando y yo dije, Señor, yo sé que está pasando la fuerte, pero no me voy a meter porque yo sé que tú la estás madurando. Y literalmente fue lo mejor que hice, ni meterme ni aparecerme en el momento del momento que Dios aprieta, en el momento que Dios te mete en el horno, en el momento que Dios te deja sola, en el momento que Dios hace las cosas. Entonces, a nivel personal, con cada persona, para el crecimiento y la madurez. Entonces, en aquel entonces recuerdo que la persona después se arrepintió, gastó el dinero innecesariamente, pero ahí aprendí muchísimo, maduré con esa experiencia y la hermana también, que uno no puede estar alarmáticamente exigiéndole a Dios, que Dios sabe lo que hace, porque Dios antes de que pasen las cosas, ya Él sabe el final de cada cosa. O sea, nosotros no podemos venir a decirle a Dios qué debe de hacer o cómo va a hacer, porque realmente Él sabe lo que Él tiene que hacer. O sea, es saber orar en el espíritu y con entendimiento, porque yo creo que en ese momento, si hubiese estado un poco más madura, no se trataba nada más del dinero, se trataba de la confianza que uno le estaba dando y brindando a esta persona. Entonces yo no le hubiese dado el dinero que quizás literalmente tanto la hermana como yo lo necesitaban, ¿no? Pero más allá del dinero era de no sufrir, porque a veces duele que las personas te paguen con eso, pues. Entonces, para la gloria de Dios, Dios permitió eso, que yo viviera y experimentara para entender que yo no soy más buena que Dios. ¿Y a qué te llevo esto? Y el Espíritu de Dios trataba conmigo y me llevaba a la Biblia cuando realmente Dios quiso como por un momento hacerle entender el final de la historia a Moisés, pero Moisés andaba prácticamente queriendo ser más bueno que Dios. Y es la parte que quiero resaltar donde uno tiene que leer la Biblia en varios ángulos de que Dios te la presenta para que tú la entiendas. Porque a veces este versículo puede darte a un ángulo de otro tipo de prédica, pero en este caso fue lo que Dios me presentó. Y no quiero transmitir que vean la palabra como que Dios es un malo o que realmente Dios no cumple, no, sino que realmente quiero ver lo que Dios ya sabía
el final antes de un principio que se estaba presentando con Moisés y el pueblo. Y esto está en el libro, vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 32 del verso 9 en adelante. Y dice la palabra así. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti, y yo haré una nación grande. Aparentemente Dios quería acabar el pueblo de Moisés, que tenía Moisés en cargo en aquel entonces, porque el pueblo llevó a Dios a airarse por lo que estaban haciendo con la idolatría del becerro de oro y todo lo que le demostraban a Dios y a Moisés de lo infieles que eran, de lo desobedientes. Aún así ellos creían que el becerro de oro era más importante que Dios. Cuando Moisés no baja rápido de la intimidad que tenía con Dios, inmediatamente le exigieron a Aarón que por favor les hiciera una estatua, un Dios para ellos es servirle. Inmediatamente vemos la impaciencia del pueblo, vemos la manera de que era muy rápido de olvidar a Dios, eran personas que eran muy, vamos a decirlo así, eran personas duras de servir ante la presencia de Dios. Pero más allá de lo que yo estoy leyendo, lo que quiero llevarte a cabo de la palabra es la manera de lo que Dios me mostraba. Que si Dios le estaba diciendo a Moisés eso, era porque Dios ya sabía el final de él, de la historia de un pueblo. No porque Dios era malo o porque Dios era infiel o porque Dios no iba a cumplir lo que quería hacer con el pueblo a través del pacto que había hecho con Abraham, sino que realmente lo que me llama la atención es la manera que Dios le está haciendo entender a Moisés, porque sabía el final del pueblo. Y es lo que nosotros necesitamos entender, es la parte que quiero llevarte, como a que comprendas de parte de Dios lo que ponía en mi corazón, que sé que para ti también te va a hablar. Es que nosotros no somos más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento Moisés interviene lo que Dios quería hacer. Y me vas a decir, wow, pero tú como que eres mala o que tienes el corazón duro, porque querías que Dios acabara con aquella nación que aparte había hecho un pacto con Abraham, se me olvidó el nombre, con Abraham. Lo que pasa es que Dios sabía que este pueblo nunca iba a aprender, nunca iba a hacer las cosas correctas y sobre todo, este pueblo no iba a terminar bien. Y es por eso que nosotros tenemos que dejar que cada persona o cada cosa que Dios nos diga, tenemos que escucharla y atenderla con atención. ¿Por qué Dios me dice eso? ¿Por qué Dios me está hablando? ¿Por qué Dios me da esa corrección? ¿Por qué Dios me está regañando? ¿Por qué Dios me quiere quitar esto? ¿Por qué Dios me quiere apartar? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque es por el bien de nosotros, porque a veces nosotros estamos como Moisés, queriendo llevarle la contraria a Dios, cuando Dios ya sabe lo que realmente está pasando y qué va a suceder y que realmente hay un final. Y nosotros por querer ser más buenos con Dios y querer quedar bien con personas en sitios, en lugares, y por querer estar sobrepasando a Dios, es ahí cuando realmente perdemos de lo que Dios nos quiere librar, ayudar y redimir y salvar. Dice una de las diferencias, bueno, date cuenta que ahorita que el Espíritu Santo me está poniendo esto, date cuenta que esto fue algo parecido a lo que le pasó a Abraham. Es que nosotros somos así, queremos ser más buenos que Dios. Dios me está trayendo cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente? Abraham empezó a decirle, si consigues 45, si consigues 35, si consigues 30, no lo acabarás, no harás esto. Y Dios Dios le dijo, bueno, dale, pues está bien. Si tú consigues los 45. Después de los 45 bajó a los 40, hasta que se dio cuenta que no consiguió ni un justo y estaba queriendo ser más bueno que Dios. O sea, prácticamente Abraham le estaba diciendo a Dios en ese momento, no destruyas aquel lugar, no lo destruyas porque realmente creo que está siendo injusto. Dios no es injusto. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos hace algo, entender de su consejo, es porque Él sabe, antes de darnos un presente, nos hace entender un futuro que ya Él vio que tú y yo ni siquiera hemos visto.
Entonces Abraham no consiguió ni un gusto, consiguió de broma Lot y eso era porque era su familia y tuvo que interceder. Pero date cuenta que no consiguió otra familia aparte de Lot. Date cuenta que no consiguió otra persona porque ni siquiera los yernos de Abraham pudieron ser, de Lot pudieron ser salvos. Entonces, ahí prácticamente Abraham estaba queriendo, llevándole la contra a Dios, queriendo ser más bueno que Dios y Dios no lo dejó. Dios dijo, bueno, pero inténtalo. Porque si yo lo estoy diciendo por algo, pero inténtalo para que tú veas que te das cuenta que no es como tú lo piensas, que no es que yo sea malo, que yo que esto, sino que realmente yo sé por qué viene el juicio, yo sé por qué va a suceder en ese lugar. Entonces, es parecido a lo que pasó aquí con Moisés. Dice entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderás tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué ha de hablar a los egipcios la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Él le está diciendo a Dios, devuélvete de tu ira, devuélvete de tu enojo, devuélvete, Dios, de lo que tú estás pensando. Mira, entonces dice la palabra, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, las cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo te multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y te daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarás por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal y dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo de sus manos dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Uno y el otro lado estaban escritas, y las tablas eran la obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alaridos de peleas hay en el campamento. Y él le respondió, no es voz de alaridos, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar oigo yo. Y Aconteció que cuando llegó al campamento vio al becerro de danza y ardió su ira a Moisés y arrojó las tablas de su mano. Date cuenta que Dios le está diciendo en ese momento a Moisés, porque Dios está viendo lo que está haciendo el pueblo sin Moisés todavía ver lo que el pueblo estaba haciendo. Le hace entender lo que está pasando, pero no era lo mismo. Dios está viendo el becerro, el canto, las danzas, todo el desastre que tenía el pueblo. Dios se lo informa a Moisés porque están en una relación, una intimidad. Moisés interviene por el pueblo, le hace entender que se devuelva de su ira, de su enojo. Aparentemente le hace entender el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ok, fino, está bien. Aparentemente él convence a Dios. Pero lo que no vemos de esta parte, porque muchas veces hemos predicado de que el amigo de Dios convenció a Dios, y eso sería para otra prédica, pero en este caso es el ángulo de la palabra que Dios me está dando. Aparentemente él convence a Dios de algo que Dios no nada más quería, quería como librarse él de llevarse, como quien dice, ese cargo del pueblo. No, yo siento que también quería librar a Moisés de aquel pueblo que realmente eran necios, eran personas duras de servir y que a la final no iban a terminar bien. Y yo decía, Dios mío, de que tú estabas librando a Moisés, lo estabas librando de algo que realmente tú le querías dar algo mejor, algo superior y algo nuevo. Dios sabía que tenía un pacto con Abraham. Dios sabía que tenía que ser fiel. Dios sabía que tenía que cumplir. Pero porque Dios sabía en ese momento que también tenía ganas de acabar al pueblo, porque realmente él sabía el final del pueblo. Y es la parte que Dios me hacía entender. No, ustedes no son más buenos que yo. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Que quiero hacerte entender con esta parte. Que muchas veces hemos estado como Moisés. Ay, Señor, pobrecito. Ay, Señor, pobrecita. Líbralo, Señor, de ese proceso. Sácalo, Señor, de ese proceso. Señor, y nos creemos más buenos, santos. Mira, nos creemos. Es que si nos vieran a alguien orando por cosas que Dios dice, o sea, si lo libro, si lo saco,
si meto la mano, si yo intervengo en eso, no va a ser procesado, no va a ser procesada, no va a crecer, no va a poder ver la mano mía obrar. No es que no es que quiero resaltar o poner un Dios malo o un Moisés que realmente tenía que escuchar un Dios malo, no, sino que quiero resaltar que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos da un consejo, nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que analizar, porque Dios sabe las cosas, Él sabe el presente, el futuro, y antes que nosotros naciéramos ya sabía todo. Y cuando Dios nos da advertencia, cuando Dios nos da un consejo, cuando Dios nos instruye, Él sabe por qué lo está haciendo. Lo peor de nosotros es querer llevarle la contraria a Dios. Y me llamaba la atención porque de este pasaje yo estaba leyendo y escudriñando la palabra, y esto me llevó a Deuteronomio, capítulo 9, verso 14 en adelante. Y dice parecía la misma historia, y dice: habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjamelo que los destruya, y borre su nombre debajo de los cielos, y yo pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y dice la palabra: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos, y miré aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de difunción, apartados pronto del camino de Jehová, y os había mandado. Parece que esta es una traducción un poco difícil para leer para mí. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré. La primera vez, si no me equivoco, para que no me vayan a criticar, la primera vez que yo veo el hombre que era manso y humilde, que el pueblo lo lleva a sacar una versión que no tenía que sacar, fue cuando él le quiso llevar la contraria a Dios. Cuando él agarra las piedras, que eran las tablas donde venía la escritura, que supuestamente ahí estaban los 10 mandamientos, pero él desbarató eso, porque cuando él vio lo que Dios le estaba diciendo arriba, que fuera a ver al pueblo que él cargaba, que realmente tenían un becerro, él se enojó y sacó una ira y desbarató las tablas. Vamos a decir que este cuaderno sea la tabla. Y aquí estaba todo lo que Dios le dio a él, lo que él le costó, en sacrificio de ayuno, sin comer nada, 40 días, 40 noches, estando en la presencia de Dios. Quizás no fue un sacrificio, porque cuando uno está en la presencia de Dios, uno se olvida de la comida, pero literalmente él tuvo que dejar de comer. Entonces estaba allá arriba escribiendo todo eso, y en un momentico él desbarató, porque el pueblo lo llevó a enojarse y a irarse. Es decir, que ya Dios estaba viendo el fin de Moisés a través de este pueblo, a través de un pueblo duro de servir, a través de un pueblo que no iban a terminar bien con Dios. ¿Qué quiero hacerte entender? Que a veces nosotros estamos como Moisés. Vamos y construimos esas tablas que Dios nos da. Vamos y construimos cosas maravillosas. Y cosas que Dios nos quiere evitar, cosas que Dios, personas, sitios, lugares, que Dios nos quiere evitar. ¿Y por qué viene esta prédica? Porque yo aprendí también una de las tantas lecciones en una oportunidad en que Dios no me quería mandar para un sitio. No me quería llevar para un sitio. Yo lloraba. Yo, Señor, yo quiero ir a predicar tus palabras para el lugar, para el sitio. Eso hace como 1 año y medio. Y yo le decía: Señor, ese lugar, y tócala así, toma la hermana no sé quién, y toma. Y Dios me hacía entender que ya había finalizado en el sitio, que ya no, que ya, y yo seguía. Lo que me llamaba la atención era mi terquedad como Moisés. Y cuando yo llegué al lugar, en una oportunidad, en ese sitio, eso fue horrible. Horrible, que yo llegué y me regresé con la cara hacia abajo y una tristeza, y le pregunté al Señor qué había pasado, porque estas personas estaban rebeldes a la palabra, porque estaban tan duras de servir. Y Dios me dijo: porque tú no eres más buena que yo, te dije que ya se había terminado el tiempo en ese lugar y tú sigues, entiéndelo. Y ahí es cuando yo entendí: yo más nunca le llevo la contraria a Dios cuando Él me está diciendo algo.
porque Él sabe, por más que sea su pueblo, por más que seas, mira, lo que sea, cuando yo entiendo la señal de Dios, para, ya, así, aquí, esto, por más que duelga, por más que sea difícil de aceptarlo, uno dice, ¿sabes qué, papá? Tú sabes lo que estás haciendo. No te quiero llevar la contraria. Tú sabes lo que es mejor. Tú sabes lo que me conviene. Tú sabes lo que realmente tienes para mí. Tú sabes. Y no porque Dios sea malo, sino que Dios sabía en realidad el corazón de cada persona que Moisés tenía a cargo. Ya inmediatamente, ya con él lanzar las primeras, lo que le costó tanto en Dios, ya inmediatamente ya el pueblo lo estaba llevando a perder la gran bendición que era entrar a la tierra prometida. Ahora vámonos a número 20. Y es cuando Moisés realmente estalla por el pueblo y él pierde la bendición. Él pierde la bendición de entrar a una tierra que realmente le pertenecía a él por el sacrificio de salir con una nación, con un pueblo y por obedecerle a Dios. Pero no lo logra no nada más por él, o quizás por el carácter, sino porque el pueblo lo llevó a sacar una versión que realmente lo llevó a estallar. Dios quiso evitarle eso a Moisés porque Dios quiso entregarle otro, otro pueblo. Y no porque Dios quería ser irresponsable y no cumplir con el pacto, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, sino que realmente Dios sabía que este pueblo nunca iba a cambiar. Y es así. Y a mí me ha tocado, hay gente que Dios me dice, ya no, suéltamela, suéltamela, suéltalo. Ese no va a querer más. A mí me tocó en una ocasión una persona que yo no quería soltar a esa persona porque apostaba mucho más y uno se encariña. Y eso es lo peor que uno puede hacer cuando Dios te manda para un sitio, cuando Dios, los sentimientos aquí no se pueden meter. Y yo recuerdo que cuando en ese momento Dios me dice, esas dos personas no van a cambiar. Ellos van a seguir en la rumba, ellos van a seguir tomando, ellos van a salir haciendo y deshaciendo. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer para que tú no te canses, suéltamelo y yo trataré de esa manera con esas personas. Yo dije, bueno, Señor, si tú me lo estás diciendo, yo lo voy a hacer porque ya me había pasado la experiencia de las otras personas que te estoy diciendo. Entonces, ahí entendí que era verdad. Viendo a las dos personas de distancia, viendo, o sea, creyeron en Dios, tienen su fe ante Dios, pero a su manera, pero no quieren ningún compromiso con Dios. Entonces aprendí que realmente uno no es más bueno que Dios. Cuando Dios te da un consejo, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, Él sabe de lo que te está librando, Él sabe de lo que te está cuidando, Él sabe porque Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tú no sabes, Él entiende lo que tú no entiendes. Literalmente este pueblo fue el que llevó a Moisés a perder su bendición. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Ay, Señor, yo no anoté del versículo. Pero bueno, aquí ayúdenme a predicar porque me tienen que tener un poquito de paciencia. Dice en el verso 2, vamos a leerlo. Y porque no había agua en la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando pereciéramos nuestros hermanos delante de Jehová. Date cuenta el berrinche que tenía el pueblo. Yo me imagino que cuando un niño está pequeño, un niño está malcriado, empieza a decirte, sí, porque yo quería irme con mi papá, porque mira por tu culpa, o sí, porque tú no me llevaste, sí, porque tú no me diste. Un niño malcriado, un niño grosero delante de su mamá y su papá se ponía así. Así se ponía este pueblo, gente mayor, gente adulta, gente que ya tenía el conocimiento y el entendimiento del bien y del mal, gente que ya había visto la gloria, gente que ya había visto el poder de Dios, se ponía con esa necedad ante la presencia tanto de Dios como del líder. Entonces dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestra bestia. ¿Por qué nos has hecho sufrir de Egipto? Ellos veían que todo lo que estaban pasando en el desierto era para sufrir,
que todo lo que ellos estaban viviendo era por culpa de Moisés y Aarón, que todo lo que ellos estaban experimentando era un mal, no era un bien. Nunca aceptaron que el proceso era lo mejor que les estaba pasando. Entonces es peligroso cuando tú y yo empezamos a ver más mal las cosas de Dios en lugar de aceptar y ver que es para un bien para ti y para mí, por lo que Dios no nada más no quiere entregar, sino lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en mi corazón. Cuando empezamos con este pueblo a querer regañar y a gritar a Dios las veces que nos da la gana porque realmente estemos pasando por momentos de dificultades. Entonces así estaba el pueblo. Entonces Dios ya sabía que este pueblo se le iba a poner así a Moisés. Y aún así vemos que Moisés en Éxodo, donde te leí anteriormente, interviene y Dios quería evitarle eso a Moisés. Que quiero hacerte entender que Dios quiere evitarte de que tú sufras muchas veces, que Dios quiere evitarte lágrimas, que Dios quiere evitarte muchas cosas. Y es por eso que nosotros no podemos ser más buenos que Dios, dice la palabra. Y se fueron Moisés, no, aquí me adelanté. Y en el 5, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es el lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo y de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová se apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacará agua de la peña, y daré de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó a la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés, Aarón, la congregación delante de la peña, y le dijo: oí ahora, rebeldes. Mira lo que dijo Moisés: oí ahora, rebelde. Inmediatamente sacó en ese mismo momento una ira, una rabia, un enojo, porque a eso era lo que lo llevaba al pueblo. Os hemos de salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, saliendo muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que he dado. Dios sabía que este pueblo no iba a estar preparado para poder estar bendecido en una tierra que ellos realmente en su corazón nunca agradecieron el desierto. Dios sabía que ese pueblo no iba a ser lo suficiente fiel en la tierra prometida. Así que Dios sabía de un principio por qué le estaba advirtiendo a Moisés de darle otro pueblo. ¿Tú crees que si Dios le hubiese dado otro pueblo, yo creo que la historia hubiese cambiado? No quiero cambiar cosas que no están en la Biblia porque no podemos hacerlo. Pero yo aquí pensando, como dice Lisney de Font, pensando en voz altas, pensando en la escritura, yo digo, si Dios le hubiese dado a Moisés otro pueblo, la cosa, la historia hubiese sido otra. Por la culpa del pueblo, yo digo que sí es la culpa del pueblo, porque realmente el pueblo fue que llevó a irritar a Moisés y Aarón, y tanto que Moisés golpeó la piedra que representa a Cristo. Entonces inmediatamente vemos que Dios no la agarra con el pueblo, la agarra con Moisés. Y ese pueblo no va a entrar y ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ya ambos no estaban preparados. Moisés porque realmente ya se había dañado su corazón por un pueblo que lo llevó a eso. Y Dios siempre se lo quiso advertir. La mejor enseñanza del día de hoy para ti y para mí es que nosotros no somos más buenos que Dios. Esta historia es bíblica, esta historia es verdad. Una persona que luchó, perseveró y quiso alcanzar una promesa de Dios. Algo que Dios había dicho, pero a la final, con ellos, Dios no pudo cumplir el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque realmente ellos nunca estuvieron preparados para esa bendición. Su generación, sus hijos fueron los que entraron. Pero qué fuerte es que nosotros estemos luchando, estemos perseverando por una promesa, estemos ahí para alcanzar cosas grandes que Dios tiene para con nosotros, pero nosotros queramos llevarle la contraria a Dios y querer ser más buenos que Dios y decirle a Dios cómo hacer las cosas, porque esa es la otra.
decirle a Dios, haz esto así, haz esto el otro. Por eso es importante orar en el Espíritu, sería otra predicación. Porque cuando oramos en el Espíritu, no vamos a orar alarmáticamente. Cuando nos comunicamos con Dios en el Espíritu, siempre vamos a respetar la voluntad de Dios porque Él sabe lo que está haciendo y es mejor sus planes que los nuestros. Él sabe cómo está haciendo las cosas y los planes de Él son mucho mejor. Entonces, para mí, Moisés fue una persona que quiso ser más bueno que Dios y por ser querer más bueno que Dios, a la final se dio cuenta que su manera de querer tener compasión lo llevó a estallar su propia bendición. Qué peligros eso para ti, para mí. Te lo digo, yo te lo estoy predicando y yo estoy aquí, que yo digo, Dios mío, líbrame de llevarte la contraria, líbrame de querer ser más buena que tú, líbrame de querer venir a llevarte la contra cuando tú me aconsejas, cuando tú me hablas, cuando tú me dices, claro, porque me da temor y temblor, porque hay muchas cosas que Dios quiere entregarnos y que Dios quiere que uno alcance, pero la broma aquí no es nada más caminar a buscar eso, alcanzarlo. La broma es que nos preparemos con el corazón para eso, pero más allá de todo eso, es que realmente nosotros dejemos que Dios haga las cosas a su manera. Si Dios te está pidiendo un cambio de trabajo, hazlo. Si Dios te está pidiendo un cambio de algún sitio, de una casa, de algo, hazlo. Si Dios te está pidiendo un cambio que tú dices, wow, es difícil, me parece que Dios es como malo. No, no es malo, es que está haciendo en ese proceso de ti algo que va a ser para bien, que tú dices, wow, Dios mío, es difícil lo que estoy viendo, es difícil lo que estoy experimentando, pero Él sabe por qué te lo está exigiendo. Él sabe, mira, hay procesos donde uno vive unos momentos difíciles y tú dices, Dios mío, yo no voy a aguantar esto, yo no voy a soportar esto, porque Dios destruyó la tierra en aquel momento cuando Noé, y agarra nada más a Noé, porque Dios era malo, no, porque el pecado abundaba y ya Dios no toleraba. Dios juró que no destruiría más la tierra en agua de esa manera, sí, pero Dios lo hizo porque sabía que estas personas no iban. Mira, así sería el corazón, la rebeldía de estas personas que no tenían ni un poquito de temor a Dios, que Dios prefirió acabarlos que convencerlo, porque entonces el espíritu de la rebelión es más fuerte que los mismos demonios, porque la rebelión en nosotros viene siendo la voluntad mía, ese tipo de persona como Caín. No me importa lo que Dios me esté diciendo, no me importa lo que Dios me esté revelando, no me importa lo que Dios diga y ya. Entonces es la rebelión. Yo me imagino que si así fue Caín delante de la presencia de Dios, no me quiero imaginar en el tiempo de Noé que realmente veían una persona construyendo el arca, veían una persona que aunque no estaba lloviendo, había dicho que iba a llover, que iba a pasar algo difícil y aún así seguía. Entonces, esa es la parte que nosotros deberíamos de observar en la Biblia. Si Dios nos está diciendo, mira, esa amistad no, ese lugar no, ese trabajo no, esa manera de hacer, de no, no sé qué es lo que Dios te pueda estar diciendo. Tú quieres ser más buena que yo, tú quieres ser más buena que yo, pues tú vas a entender que cuando yo te digo algo, no es que yo sea malo, es que yo sé. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque antes de yo decirte algo, ya yo estoy viendo el futuro de eso. Es importante siempre a escuchar y atender la voz de Dios atentamente y seguirle aunque no lo entendamos. Yo siempre digo, mira, uno tiene que ser loco para entender la locura de Dios, porque si Moisés entiende desde la voz de Dios, literalmente eso era una locura. ¿Cómo me parece que Dios está mal o me quiere dañar mi corazón? No, era una locura lo que Dios iba a hacer, pero literalmente iban a tener mejores resultados. Yo siempre he dicho, yo prefiero 5 personas que me presten atención en lo que yo le voy a dar de Dios que una multitud que no me va a escuchar y voy a perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque 5 voy a ver fruto, voy a ver cambio, voy a ver gente que yo voy a ver Dios en sus vidas, pero yo no hago nada con una multitud tan grande que a la final me van a escuchar y en la primera que se van a salir van a hacer lo que les da la gana porque el mensaje le entró por aquí y le salió por aquí. Entonces es importante no ser más bueno que Dios. Y nosotros lo hemos hecho. Hemos querido ser más buenos que Dios y por eso es que Dios muchas veces permite que nos pase las cosas para que entendamos que el único bueno es Él.
Así que levántate el día de hoy a entender lo que Dios te está diciendo a tu corazón y a tu vida. Pon en práctica esta palabra y que el Espíritu de Dios te ayude a entender de lo que Él está hablando a través de esta escritura. Bendiciones.